A finales de 1857, nuestro país se encontraba al borde del colapso. El enfrentamiento entre conservadores y liberales había llegado a su máximo nivel. Los liberales estaban seguros de que el único modo de conseguir la armonía era deshaciéndonos de la herencia colonial, diseñando un Estado moderno a imitación, como bien afirma don Edmundo O'Gorman, de los Estados Unidos. Digamos el ejemplo más aparatoso en ese momento histórico de México. Los conservadores, a su vez, pugnaban por la vuelta al origen y a la tradición de los valores e instituciones heredadas de la colonia, como la Iglesia Católica, el Ejército y el gobierno de los privilegiados. Este contrapunto supuso, ante todo, un enfrentamiento entre el poder civil y el religioso. La Constitución de 1857 reafirmó el objetivo que buscaban las leyes que habían sido empezadas a publicar desde 2 años antes al triunfo de la Revolución de Ayutla. Pero trajo nuevas discrepancias en todos los ámbitos de la vida mexicana. La guerra civil era inminente. El general conservador Félix Zuloaga se levantó en Tacubaya alegando una gran insatisfacción de los pueblos con los principios de la Carta Magna recién firmada, a la que desconocía para buscar instituciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Justo cuando México se lanzaba hacia la modernidad, un grupo miraba añorante el pasado. En medio de la vorágine y del estallido de la guerra, el país tenía que conocer lo que el gobierno se proponía. Por eso el presidente Juárez y su gabinete, de cara a la nación, emiten un documento justificador de las leyes de reforma, que es a la vez una delineación del Estado mexicano, un Estado en el que sus aspiraciones se dirigen a los ciudadanos, todos, sin distinción de clases ni condiciones, para que disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad. A que unas y otras se hagan siempre efectivas por la buena administración de justicia. A que las autoridades cumplan fielmente sus deberes y atribuciones sin excederse nunca del círculo marcado por las leyes. Y, finalmente, a que los estados de la Federación usen de las facultades que les corresponden para administrar libremente sus intereses. El presidente, a continuación, enumera los principios que regirán la separación entre la Iglesia y el Estado. Suprime cofradías y corporaciones. Declara propiedad de la nación los bienes y excedentes eclesiásticos, pero también la libertad entre Iglesia y particulares para fijar las cuotas de los servicios religiosos. Es decir, establece el poder del Estado sobre la Iglesia en lo referente a sus actividades terrenales, pero la deja, y esto es muy poco mencionado, con todos los medios necesarios que pueda consagrarse exclusivamente, como es debido, al ejercicio de su sagrado ministerio. Es indispensable proteger en la República, con toda su autoridad, la libertad religiosa, por ser esto necesario para su prosperidad y engrandecimiento. A continuación, explica los objetivos generales de las leyes, que resultan de una notable modernidad, muchísimo mayor en el contexto de la nación que luchaba por formarse en el turbulento siglo XIX. El gobierno comprende que una de las más urgentes necesidades es la formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y sobre procedimientos. Fiel a su idea de enmarcar la vida nacional bajo el imperio de la ley, los liberales se proponen aclarar para todos el sentido de la legislación, agilizando además la acción de los tribunales. Algo fundamental para evitar abusos era poner el conocimiento de las leyes al alcance de todo el mundo. El presidente buscaba asegurar la libertad de comercio. Así había que hacer efectivas las primeras garantías de los ciudadanos y destruir los errores o abusos que se oponen a la libre circulación de la riqueza pública. Se pronunciaba a continuación sobre la eliminación de los privilegios o fueros de militares, eclesiásticos y gobernantes cuando se trataba de violaciones a la ley. Un aspecto primordial resultaba la educación, que se desea derecho y beneficio para todos. El gobierno procurará, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, porque tiene el convencimiento de que la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Habla ya de la modernización de los planes de estudio y de la formación de maestros.
adoptando la más amplia libertad respecto a toda clase de estudios. Tampoco omite hablar de la seguridad en los caminos y poblaciones para extinguir los malhechores, porque esta plaga paraliza el movimiento de la población y riqueza, manteniendo en constante alarma y peligro la vida y los intereses de sus habitantes. También porque desconceptúa al país en el exterior e impide que vengan a radicarse capitales y personas laboriosas. Habla de la emisión de las ideas por la prensa, que debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar, buscando evitar la publicación de escritos sediciosos o que atenten contra la integridad de la vida privada. Se reafirma el papel del registro civil, institución que representará la rectoría del Estado sobre la vida del individuo, cuyos hechos adquieren la calidad de contrato desde su nacimiento hasta su muerte. Luego se abordan los principios que deben regir las relaciones exteriores y el trabajo de cónsules y legaciones. Un renglón básico es la hacienda pública. Deben hacerse reformas muy radicales, no solo para establecer un sistema de impuestos que no contraría el desarrollo de la riqueza y que destruya los graves errores que nos dejó el régimen colonial, sino para poner un término definitivo a la bancarrota, que en ella han introducido los desaciertos cometidos después en todos los ramos de la administración pública. Preocupación fundamental de la Hacienda es la capitalización de un país en quiebra. El documento define una política de impuestos en base a las necesidades nacionales. Habla asimismo de la conducción del comercio exterior, del fomento a puertos y del papel del ejército y de la marina en la vida nacional, de los trabajadores del Estado, de las viudas y huérfanos de la guerra, de los derechos de pensión de todos. Asimismo, sobre cómo capitalizar los fondos de manera que no resultaran onerosos para el gasto público, proponiendo medios como las cajas de ahorro. Respecto de los negocios en que el gobierno general tiene que entender acerca de la agricultura, de la industria fabril, de las artes, del comercio, de medios de transporte y en general, de todo género de trabajo u ocupación útil a la sociedad. La actual administración dará a esos objetos cuanta protección esté a su alcance, con la mira de favorecer su incremento y progresivo desarrollo. Los hombres que nos dieron la reforma liberal veían a nuestra patria con ojos nuevos. Como lo afirma don Luis González y González, esa generación se había hecho un ideal apasionado del país, de su cultura, de los mexicanos y de su futuro. Y conforme ese ideal, trató de organizar la vida nacional. La justificación de Benito Juárez a las leyes de reforma es un documento que explica mucho al México contemporáneo. Delinea un país ideal, un país que aún buscamos, con valores que luchamos por construir. Ayer como hoy, su asombrosa actualidad lo hace un documento para el porvenir. Que todos los hombres honrados y sinceros digan siquiera al recordarnos. Esos hombres deseaban el bien de su patria y hacían lo posible para obtenerlo. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.